Bueno, muy bien. Habiendo estudiado unas cuantas propiedades de los filtros FIR e IR, ¿sí? Ahora tal vez queda porque encaremos algunos ejemplitos usando todo lo que ya sabemos de los IR, ¿no? Para ello vamos a usar estos resultados de que la bilineal nos va a permitir convertir un sistemita muy conocido para nosotros en la variable compleja S de Laplace, ¿sí? Como por ejemplo, si nosotros describimos a un filtro pasabajo, el más sencillo que se nos puede ocurrir, que podría llegar a ser algo así, ¿sí? Un filtro pasabajo normalizado, una pulsación de 1, si tenemos un polito situado sobre el sigma, menos 1, y la pregunta ahora es, bueno, ¿tiene una representación digital este filtrito tan sencillo? Filtro pasabajo normalizado, sintonizado en una pulsación igual a 1. Bueno, debería ser muy fácil, por lo que vimos hasta ahora. Basta con que calculemos h de z tomando h de s y reemplazando s por nuestra función bilineal, nuestra kernel bilineal, como se dice. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar s ahora va a ser k. Recuerden que el k me gusta dejarlo así por englobar ahí todos los efectos del sampling, ¿sí? Del sampleo desnormalizado. Lo dejo como una constante de ajuste. Ahora después van a empezar a ver qué efecto tiene esta constante de ajuste. Y también me gusta usar no la versión que de alguna manera nos lleva a la implementación, sino esta, que es justamente con potencias decrecientes. Z-1 sobre Z más 1. Es exactamente equivalente a la otra, ¿no? Más 1. Entonces, acá podemos decir que esto es 1 sobre K. Vamos a sacar denominador común ahí abajo, de forma tal que nos quede Z más 1 en el numerador. Y acá nos va a quedar Z menos 1 más Z más 1. Lo que es igual a decir que vamos a tener 1 sobre K por Z más 1 sobre 2Z, y el más 1 y el menos 1 se nos cancelan, ¿no? Entonces el 2 me lo dejo por acá y el Z lo voy a dejar acá. Y finalmente arribamos a una expresión cerradita muy sencilla. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Que la bilineal, por cada polo que teníamos, nos agregó un 0 y nos mantuvo un polo, ¿sí? Así que de alguna manera, fíjense que no altera la estructura. No altera la estructura de polos y ceros en el siguiente sentido. Nosotros tenemos ahí un polo explícito que nos pone, como dijimos, nos coloca un polo en menos sigma. Pero ustedes ya saben que hay un cero implícito. El cero está cuando s tiende a infinito en infinito. Es decir, que este filtro pasa abajo es monotonamente decreciente hasta llegar a una pulsación de infinito, de omega tendiendo a infinito. Y eso no es nada que a ustedes los debería sorprender. Entonces el diagrama de polos y cero, ¿sí? De uno y de otro, para entender un poco el mapeo, es el siguiente. Teníamos un polito, permítanme que no use colores, en menos 1, ¿sí? Este es el J omega, este es el plano S, los diferenciamos ahora porque se puede prestar a confusión, y este vendría a ser el plano Z. ¿Ok? Acá tengo real e imaginario. Y en la circunferencia de radio unitario, que la vamos a tomar como referencia, ¿ok? Sabemos que vamos a tener un 0 donde un 0 va a estar en menos 1, ¿ok? Es decir, un 0 va a estar en menos 1 y un polo va a estar en el origen, ¿ok? Este va a ser el mapeo que se hizo. Ahora la pregunta es, bueno, nosotros acá habíamos dicho que el 0 estaba implícito para es omega tendiendo a infinito, lo teníamos en infinita. Entonces fíjense que podemos entender como que el mapeo se ha hecho de esta forma, ¿ok? Es decir, infinito, como ya lo sabíamos por la transformada bilineal, se mapeaba a la posición de pi de una apertura angular. Recuerden que esta apertura angular, ¿sí? Tenía que ver con este omega, ¿sí? Entonces para omega igual a pi,
tenemos la posición de infinito, de omega tendiendo a infinito. Eso ya lo habíamos visto cuando analizamos la transformada bilineal y cómo transformaba la frecuencia analógica en la frecuencia digital. Recuerden que acá la variable compleja z siempre es r por e a la j omega, ¿sí? Esto es un recordatorio de transformada z que lo vimos hace un par de explicaciones. Entonces, esta omega de alguna forma es la que de alguna manera mantiene la pulsación angular del plano S. Entonces, ir a frecuencia infinita, es decir, poner un cero de transmisión en infinito, es poner un cero de transmisión en pi, en el plano Z. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Y este polito de qué juega? Bueno, ese polito juega de poco, ¿ok? Porque fíjense que el módulo, ¿sí? El módulo en S lo analizaba recorriendo este lugar geométrico, el J omega, ¿sí? Quedándome con esa fetita de la superficie sobre el plano complejo S. Acá ese lugar geométrico es, va a surgir de recorrer este espacio geométrico, ¿sí? Esa feta de la superficie también, pero nada más que tiene un soporte muy diferente, nada más que estoy recorriendo la circunferencia de radio unitario. Ahora vamos a ver cómo se hace eso analíticamente, pero para entender un poco geométricamente a qué nos vamos a referir. Entonces la respuesta en frecuencia la voy a tener en la feta que vemos en verde. Entonces lógicamente cuando llegamos a omega igual a pi, nos encontramos, como no puede ser de otra manera, con un cero de transmisión, dado que esto es un filtro pasabajo sencillito. Muy bien. Y dijimos que el polo afectaba poco. Bueno, porque justamente en cada punto de encuesta nosotros en este caso calculábamos los módulos de los ceros sobre el módulo del polo. Y fíjense que tiene bastante sentido. En el caso de un pasabajo, para de los que serían las singularidades explícitas, no en este caso de las implícitas. Este cero acá, como es implícito, no juega para este análisis que le estoy diciendo yo ahora, porque si no justamente tendría una incertidumbre. En este caso el único módulo que tengo en juego es el módulo del polo al origen, y ciertamente ese módulo vale 1, como no puede ser de otra forma para el centro de la banda de paso de un pasabajo, ¿sí? Módulo unitario, 0 dB. En este caso, fíjense que el módulo también siempre vale 1. Esta es la circunferencia de radio unitario, por lo tanto el módulo de este polo no afecta en absoluto, ¿sí? Es decir, que para el módulo este polo no va a afectar. Lo único que va a afectar para el módulo va a ser la distancia a este cero, y ya lo vamos a ver pronto, cómo es cierto eso. Entonces, esta es un poco la información que podemos sacar de, ¿cómo se dice? Del plano Z, ¿sí? Y del mapeo del plano S al plano Z. Para calcular módulo y fase también podemos usar las mismas reglas que usábamos en el plano S, en Laplace. Es decir, esto que acabo de decir de los módulos y también lo de los argumentos, ¿sí? La fase de la respuesta de fase de esta transferencia va a ser la suma de los argumentos a cada punto de encuesta. Es decir, por ejemplo, este punto de encuesta vamos a tener que trazar una línea hasta ese punto de encuesta, ¿sí? Y calcular esta fase, la fase de esta singularidad del 0, y restársela a esta fase. ¿Okay? Como verán, el recorrido de esta fase va a ser también de 0 a pi, y va a ser un recorrido lineal, porque en cuanto yo recorra linealmente esto, es decir, se va a traducir en un desenvolvimiento de fase de la misma forma lineal de esta singularidad. Es decir, que la fase que va a restar esto va a ser una constante, mientras que este va a tener una fase que va a ser más complicada. Ahora la vamos a ver en un ratito. Va a ser más complicada, pero bueno, pero que van a ver que también es lineal. Y lo interesante es que obviamente el recorrido de fase del 0, como puede ir anticipando, es mucho menor. Va a ir desde 0 hasta, en el caso de que llegue este punto de encuesta a la propia singularidad, seguramente va a entrar a la singularidad en pi sobre 2. Ya lo vamos a ver ahora cuando lo analicemos analíticamente. Entonces, esto es para tener algunas nociones, ¿sí? De lo que nos acabamos de encontrar. Tiene todo bastante sentido. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, dijimos que para analizar la respuesta de módulo y fase nos situamos en ese camino geométrico verde. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar h de e a la j omega, como se dice. E a la j omega, recuerden que básicamente es el camino verde. El camino verde coincide con z igual a 1 por e a la j omega. Por eso es que reemplazamos z por eso, para recorrer el caminito verde.
que acabamos de ver. Entonces, esto es lo mismo que agarrar h de z y evaluarlo para z igual, como decíamos, a 1 por e a la j omega, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Es decir, esto que tenemos acá, nosotros también lo entendemos como, tal vez en ASIS lo vean así, a mí, si me lo escriben así, me alcanza. Ya con diferenciar omega de omega, ya me entero que estamos en el dominio discreto. Entonces, sería correcto para no abusar de la notación y escribir tanto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser reemplazar, como dijimos, a z por esto. Entonces, nos va a quedar 1 sobre 2k por e a la j omega más 1 sobre e a la j omega. Muy bien, fenómeno. ¿Cómo podemos desentrañar módulo y fase de esto? Bueno, buscando la representación en la forma de módulo por e a la j fase. Ok, vamos a tratar de buscar esta forma en esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con el truquito de sacar factor común y buscar identidades trigonométricas en el numerador. Esa es una cantada. Porque recuerden que esto lo podemos pensar como e a la j0. Entonces, si sacamos factor común como la fase media entre 0 y omega, ¿sí? Podemos lograr algo que nos lleve a esta forma. Entonces, acá vamos a tener 1 sobre 2k por e, y sacamos factor común, e a la j omega sobre 2, nos va a quedar abajo e a la j omega, ¿sí? Por, y acá nos va a quedar e a la j omega sobre 2 más e a la menos j omega sobre 2. ¿Okay? Ven como el punto medio fuerza la aparición de esto que ustedes saben que por equivalencia de Euler es 2 coseno del argumento omega sobre 2. ¿Okay? Omega sobre 2. ¿Okay? Entonces, esto va quedando h de j omega, va quedando 1 sobre 2k por 2 coseno de omega sobre 2 por e a la j omega sobre 2 menos omega es menos omega sobre 2. ¿Okay? Y ahí sí lo llevamos ya a módulo y fase, ¿sí? Ya vemos que va a ser 1 sobre k por coseno de omega sobre 2 por e a la j de menos omega sobre 2. ¿Okay? Entonces, tenemos ya explícito el módulo y la fase, es decir, que el módulo ya vemos que va a ser una representación cosenoidal, afectado a su punto de arranque por 1 sobre k nada más, pero podemos pensar que k es unitario para no hacer macanas, y seguramente el módulo de h sea muy fácil de graficar. Fíjense que siempre tiene que ir entre omega 0 y pi. ¿Por qué? Porque son justamente las aperturas angulares que manejamos entre 0 e infinito, entre 0 y Nyquist, de alguna forma. Normalizado. Recuerda que estamos en una normalización particular. La normalización en el plano z, ¿sí? Es como en el dominio de la variable continua, ¿sí? De tiempo continuo, la podemos establecer por un valor arbitrario. Si nosotros normalizamos por lo que sea, ¿sí? Por cualquier pulsación. Por lo general lo hacíamos en el primer cuatrimestre por la omega de corte, eso por la omega central también, en un pasabanda. Es decir, fíjense que es arbitrario ese valor. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a normalizar por un valor arbitrario, pero entendiendo que el dominio sobre el que estamos cuando trabajamos sobre un dominio discreto es periódico, ¿sí? Es decir, apenas atravesamos Nyquist, volvemos a encontrar otra réplica exacta del módulo y de la fase, ¿ok? Con sus paridades, obviamente, ¿no? Pero fíjense que estamos siempre recorriendo un espacio infinito, periódico y en consecuencia infinito, ¿sí? De 2 pi radianes. Ahora, esos 2 pi radianes pueden tener una longitud arbitraria. Por ejemplo, pueden tener una longitud de en vez de 2 pi radianes, de 2 unidades, ¿sí? Basta con que yo lo escale adecuadamente y eso va a tener esa longitud.
Bueno, muy bien, continuando con este esquema del módulo. Discúlpenme que a partir de ahora el video va a ser un poquito accidentado, porque acaba de llegar gente a trabajar a casa. Es día domingo hoy, tenemos planes familiares, se van a empezar a levantar los chicos, así que discúlpenme si ahora se entrecorta un poquito. Entonces, el módulo obviamente tiene forma cosenoidal y va a variar como si variara, fíjense, de 0 a pi sobre 2, ¿ok? Por lo tanto va a describir un comportamiento de esta forma, ¿ok? Básicamente va a ser un cuarto de periodo de coseno. Entonces, fíjense que claramente es pasa abajo, es un poco lo que esperábamos, ¿sí? A medida que nos acercamos al cero de transmisión, el polo no hace absolutamente nada respecto al módulo, solo varía la progresión del acercamiento al cero. Finalmente termina en cero, lo cual es bastante previsible y es lo que esperamos encontrar. Esto para reforzar un poco el sentido de lo que uno tiene que esperar cuando está calculando una respuesta de módulo y fase. ¿Por qué? Porque después, con transferencias más complicadas, de lo único que van a poder tirar es de ese tipo de sentidos, porque las expresiones se van a volver rápidamente muy complicadas, ¿sí? E inmanejables. Entonces, en este caso es muy sencillita. Esto, muy desafortunadamente, yo puse el primer cuadrante, cuando es más adecuado hablar del cuarto cuadrante. Van a ver por qué. Porque justamente la fase es negativa respecto de omega, ¿sí? Y por otro lado, eso me va a dar una pista muy importante, ¿sí? Si esto es, acá puse omega, no puse pi. Esto es pi, ¿ok? Que es Nyquist, básicamente. Y lo que vamos a tener acá como fase es que vamos a arrancar obviamente de 0 y vamos a descender hasta pi con una pendiente de 1/2. Es decir, que cuando lleguemos a pi, cuando lleguemos a pi vamos a estar en esta cota en pi sobre 2, lógicamente, de desenvolvimiento de fase. Entonces, fíjense que la pendiente es menos 1/2, ¿sí? Por lo tanto, podemos intuir que el retardo de grupo, ¿sí? El retardo de grupo, muy interesantemente, ¿cómo lo llamamos a esto? Tau. El retardo de grupo, para todo el ancho de banda, va a ser constante, porque es lineal, lo cual es una hermosa cualidad, pero una desventaja es que no va a ser ni 1 ni 0, va a ser 1/2. Eso es una desagradable observación. ¿Por qué? Porque que sea 1/2, constante en 1/2, hacerlo continuo para que no se piense que no es el retardo adecuado, que sea 1/2 significa que no es ni, esto puede tener una connotación práctica muy desagradable, porque que sea menos 1/2 en un sistema digital va a estar indicando que no va a ser ni en una muestra ni en la siguiente, va a estar en una de las dos, lo cual ya conceptualmente es un poco antiintuitivo. ¿Qué significa que sea 1/2 el retardo de grupo? Bueno, eso es algo que no se busca en los sistemas digitales. Que los retardos sean no enteros es algo que obviamente lo predice la teoría, se da, pero que justamente nos puede meter una inestabilidad, una especie de jitter, ¿sí? En algún momento puede ser 1, en otro momento puede ser 0, y eso es algo que no se busca, sobre todo cuando tenemos que mantener la consistencia del envolvente, no queremos tener distorsiones de fase, porque eso posiblemente meta estabilidades o cuestiones sumamente indeseables en los sistemas digitales. Entonces, ustedes nunca que puedan implementen un sistema digital que tenga este tipo de respuestas de retardo de grupo. Esto es, vamos a poner rojito, esto es no deseable, prohibido. Se lo pongo así con una carita triste para que lo recuerden también los que sean más de emojis. Y una lagrimita también. Bueno, entonces, ¿por qué esto
¿Por qué no nos interesa esto? Bueno, por lo que ya dijimos, metaestabilidades y problemas de ese tipo. También van a ver que este tipo de problemas nos van a aparecer en los filtros FIR, que muchos de ellos garantizan fase lineal. Vamos a ver justamente de qué depende la fase lineal y el retardo constante, que es algo muy interesante, porque esto no lo habíamos visto nunca hasta ahora en los filtros analógicos. Nunca habíamos encontrado una fase absolutamente lineal. Habíamos encontrado alguna fase aproximadamente lineal, pero perfectamente lineal, como la que acabamos de ver, es algo bastante extraño, ¿sí? Entonces, por lo pronto, vamos a quedarnos con el mensaje de que no queremos esto, pero sí nos gustaría una fase lineal que tenga una pendiente que sea un múltiplo entero de los intervalos de muestreo. Por lo tanto, en esos casos sí sería una cosa sumamente práctica. ¿Por qué? Pues nos estaría garantizando nada de distorsión de fase. ¿Okay? Nada de distorsión de fase. Entonces, por lo pronto, nos quedamos con que este filtro no es un filtro para implementar, no es un filtro práctico. El retardo de grupo no es nada atractivo, pero como ejemplo para empezar a entender la forma de proceder, la forma de analizar una respuesta de módulo, la forma de interpretar las singularidades en el plano Z, nos alcanza. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa cuando damos un saltito de complejidad chiquitito, ¿no? Pero queremos analizar, por ejemplo, un sistema apenitas más complejo.